Gracias, igualmente. Disculpen el atraso, pero miren que me fui qué calor el que hace, me fui un ratito al jardín y ahorita Ay, que entré, Dios mío, y eso. sí, licenciada, se pasa el tiempo muy rápido. Ay, sí, la verdad que sí, Ujú. la verdad que sí. Estamos preocupados porque creímos que no era ese el link, licenciada. No, sí, sí, lo que pasa es que, mire, como les digo, fíjense que a veces me pasa, no sé qué día ingresé media hora antes a la clase. Y dije, pero ¿por qué no se conectan? Que cuando me percaté, no era esa hora. Y hoy les digo, hace que 10 minutos, más de 10 minutos, como 15 porque qué calor y me dio dolor de cabeza. Entonces me salí un rato al jardín, saqué una bebida y ahorita dije yo, no sentí que pasara tanto tiempo y ahorita, ¡ih! Dios mío, sí es tarde. Sí, licenciada. Disculpen, pero aquí estamos. Tenga fe. Miren, vamos a hacer algo. Necesito que terminemos el tema de hoy y luego entonces nos vamos al repaso que nos sugirió Silvia, ¿sí? ¿Les parece? Gracias, licenciada. Bueno, ¿qué tal les fue en los otros exámenes? Bien, Pues bien, licenciada, ahí sí que bien, bien preocupados, nerviosos, porque sí eran bien larguitos. así. Ujú. Miren, pues, pero no deben de ponerse nerviosos porque los nervios son traicioneros. Entonces, fíjense que si de algo hay que estar seguros es cuando estudiamos vamos con esa seguridad que tenemos lo que sabemos más nuestros códigos, entonces ahí estamos un poquito más relajados, ¿verdad? Les Ahí digo, sí, porque muchas veces uno sabe dónde están las cosas, pero de pronto se pierde todo, ¿verdad? Y está uno por los nervios, ¿verdad? Uno se tensa, entonces mejor respiren profundo, relájense y así no le dan chance a los nervios. ay, sí, de los nervios ni puede uno escribir, licenciada. Sí. Ay, sí. Pero ánimo. Bueno, Gracias. vamos a ver quién falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues buenas noches, bienvenidos a todos. Nuestro tema de hoy, seguimos con los obstáculos a la persecución penal. La semana pasada, pues, hablamos del primer obstáculo a la persecución penal, que es la cuestión prejudicial, ¿verdad? Entonces, el segundo obstáculo a la persecución penal sería el antejuicio. Pero jóvenes, miren, en primer lugar les quiero pedir una disculpa. ¿Por qué? Fíjense que yo aquí en mi código tengo la anotación porque el código penal sufrió pues una reforma, le agregaron pues unos artículos. Ustedes van a ver, no sé si de pronto su código procesal penal, perdón, tiene el artículo 150 bis. Revisen, por favor, artículo 150 bis. ¿El penal? Procesal penal, perdón, procesal penal, El mío no lo trae, licenciada. ¿no? No. Ok. El de los demás compañeros, 150 bis, El mío sí lo Eh, tiene, licenciado. ¿sí? Kevin, El mío no, Liz. sí, Silic dice, el epígrafe dice trámite general de los incidentes. muy bien, muy bien. Entonces, Silvia no tiene su No. código del 150 bis. ¿Quién más no tiene el 150 bis en su código? Joven, es bien importante esto por Yo no lo tengo, licenciada. Jocelyn, Sí. Alfredo, 3. Bueno, una de dos. O le toman una foto, ¿verdad? A algunos de sus compañeros y lo suben al chat, o cambian su código. Yo preferiría que cambien su código y que vean que esté reformado. ¿Por qué? Fíjense que me pasó y por eso se los digo. Yo en mi código tengo la anotación en la cuestión de los incidentes. ¿Se recuerdan que la semana pasada
hablamos de el planteamiento de la cuestión y sus efectos, ¿verdad? Que el trámite se va a tramitar ante el tribunal, la cuestión prejudicial en forma de incidente. Y recuerdan que les dije el incidente 2 por 8 por 3, ¿sí? Pero fíjense que yo acá en mi código tengo la anotación, ver 150 bis, pero en mi código no aparece el 150 bis. Los demás artículos reformados sí, pero el 150 bis no aparece, ¿sí? Entonces, por favor, les quiero pedir una disculpa, de eso me percaté esta semana, que el trámite incidental al que se refiere acá es el del artículo 150 bis, ¿sí? Que el compañero Kevin pues le dio lectura, ¿verdad? Al epígrafe. Trámite general de los incidentes. Es decir, antes, ¿qué les digo yo? Vamos a ver, desde el año 92 que fue creado el Código Penal, pues como no establecía, bueno, solo teníamos los incidentes establecidos en la ley del organismo judicial, entonces usábamos supletoriamente esos incidentes, ¿sí? Pero fíjense que cuando pues se hizo la reforma al Código Procesal Penal, entonces eh, dentro de este 150 bis quedó establecido el trámite general de los incidentes. ¿Qué quiere decir? Que cualquier trámite que nos lleve a la vía incidental en materia penal o procesal penal sería, en materia procesal penal, nos vamos a regir con el trámite del artículo 150 bis. Es decir, cuando se promueve un incidente para el cual este código no señala procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente. La parte que promueve el incidente solicita una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamenta su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiere a cuestión de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días. Es decir, acá son 2 días, ¿verdad? En caso de que se trate de cuestión de derecho, ¿sí? Si se trata de cuestión de derecho, son 2 días. Si se trata de cuestión de hecho, son 5 días. ¿Sí? Entonces nos regimos por el 150 bis, ¿sí? Entonces, oídas las partes y en su caso recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional, es decir, el tribunal, en la audiencia respectiva, resolverá el incidente sin más trámite. Es decir, se recuerdan que la semana pasada hablábamos de la cuestión prejudicial y pues nos decía, ¿verdad? Que la existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito y oralmente en debate. Entonces, si lo planteamos oralmente en debate, entonces el juez tiene pues la cuestión de resolver inmediatamente, ¿sí? Antes entonces era si nos regimos por el trámite incidental de la ley del organismo judicial, serían 8 días para resolver. En cambio acá, porque se ve la necesidad, ¿verdad?, de que el proceso continúe, entonces el juez deberá resolver, ¿verdad?, en el incidente sin más trámite, es decir, en ese mismo instante, ¿verdad? Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto a los incidentes durante el debate oral y público. ¿Sí? Entonces, si en el debate oral y público, vamos a ver, ¿verdad?, que es entonces 2 días para para el incidente de derecho y 5 para las cuestiones de hecho. Por favor, disculpen esta cuestión, pero fíjense que yo buscaba y buscaba en mi código el 150 bis y no lo tiene. Y me puse a ver otros artículos que han sido reformados o que han sido, pues, que los han, ¿qué les digo yo? Pues adicionado, por así decirlo, y esos sí aparecen, pero el 150 no.
Y sí tenía yo la anotación en mi código, pero no les dije en ningún momento, veamos el 150 bis, por eso mismo, ¿verdad? Porque cuando yo lo busqué no lo encontré. Y entonces me tocó comprar un nuevo código, ¿verdad? Y cabal, en este nuevo código, ahí sí aparece el 150 bis. Entonces, por favor, para quienes no lo tengan, yo les sugeriría que mejor lo compren, lo cambien, ¿verdad? Y que vean que sí esté reformado. ¿Cómo? Vean que esté el 150 bis y, y mejor si lo compran en la librería jurídica, porque en la librería jurídica siempre tienen las leyes actualizadas. ¿Sí? En otros lugares a veces no, por no quedarse con esas leyes viejitas, las venden así y los perjudicados pues vamos a ser nosotros, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí si le anotaron a la vía incidental 2 por 8 2 por 8 por 3, por favor, le borran eso y le anotan ver 150 bis, por favor. Yo cuando es de la misma ley no le anoto, ¿verdad? CPP, sino que solo 150 bis. Si fuera de otra ley, ahí sí le anoto. Por ejemplo, fuera el 61 al Código Penal, 61 CP. ¿Qué manda Jocelyn? Perdone, ¿podrían por favor volver a leer el 151 bis que me perdí? 150, Sí, 150 bis. 150 ¿Sí? bis, por favor. Trámite general de los incidentes. Ok. Cuando se promueve el incidente cuando se promueve un incidente para el cual este código no señale un procedimiento específico, se procederá de la siguiente forma o de la forma siguiente. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando las pruebas cuando se refiere a cuestiones de hecho. ¿Sí? Cuando es algún hecho se tiene que probar, cuando es de derecho no se prueba, ¿verdad? El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo, ahí con color de plazo, ¿verdad? Naranja, de 2 días, en el caso que se trate de cuestiones de derecho, en amarillo, y 5 días, otra vez en naranja, en caso que se trate de cuestiones de hecho. Esto, en caso de que se trate de cuestiones de hecho, en verde, ¿verdad? O perdón, en amarillo. Oídas las partes y en su caso, recibidas las pruebas, el órgano jurisdiccional en la audiencia respectiva resolverá el incidente sin más trámite. Si el incidente se promueve en el curso de una audiencia oral y no existe otro procedimiento señalado en este código, se tramitará conforme a lo dispuesto respecto a los incidentes durante el debate oral y público. Gracias, licenciada. Entonces entiendo yo que el detalle en sí está en los plazos, ¿verdad, licenciada? De resolver. Ya no aplica entonces la regla del 2 por 8 por 3, sino que va a No, aplicar el artículo 150 bis. exactamente, Muy bien. así es, por Muchas favor. gracias, licenciada. Es que me había perdido un poquito ahí. No Gracias. tengas por nada, y de verdad perdonen este error, pero como les digo, no aparecía en mi código, y yo dije, pero ¿por qué entonces tengo esa anotación? Y después casualmente, fíjense que esta semana me tocó, y, y entonces dije, bueno, se va a plantear el incidente, y entonces yo me quedé asombrada, pero ¿por qué de una vez se va a resolver? Y el 150 bis leak, me dijeron. Y yo empecé, pero es que ese no lo tengo, perdón, ese de qué habla. Entonces me dijeron, ay, qué vergüenza, dijeron. De una vez pasé comprando mi código procesal penal. Por eso les digo, miren, es mejor pasar el rato colorado aquí ustedes ahí en clase y no ya en el ejercicio de la profesión, porque miren, según yo, mi código estaba, me puse a buscar y no, disculpen, oyeron, y hago esa corrección. Entonces, todo lo que tenga que ver con incidentes en procesal penal se rige por el 150 bis. ¿Sí? Que está mucho mejor, ¿verdad? Porque se pide, ¿verdad? En audiencia, el juez pues tiene que resolver de una vez, ¿verdad? Entonces tienen 2 días para incidente de derecho y 5 para incidente de hecho, ¿verdad? Bueno,
Entonces, el tema de hoy sería el antejuicio, ¿verdad? Que este es nuestro segundo obstáculo a la persecución penal. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que este segundo obstáculo a la persecución penal, ustedes ya vieron en derecho administrativo, ¿no han visto el derecho administrativo? No, No, licenciada. No me dijeron, ¿verdad? Bueno. Pero se recuerdan que en derecho constitucional les tuvieron que haber enseñado, tal vez así, solo a pinceladitas, el derecho de antejuicio. sí, ¿Sí? Bueno, Licenciada. ok. Entonces ustedes van a ver que, pues, el derecho de antejuicio, pues, es una investidura, ¿verdad? Es una garantía del funcionario, que goza el funcionario público, ¿verdad? Para no ser objeto de investigación, ¿sí? Es lo que, pues, también disculpe, establece. ¿Qué manda? solo una pregunta, disculpe. ¿Cuál es el primer obstáculo? Disculpe. El primer obstáculo a la persecución penal es la cuestión prejudicial. Entonces, ahí anótenle en el 291, número 1. El segundo obstáculo a la persecución penal, el antejuicio. Entonces, anótenle ahí, número 2. Y lo que pueden hacer, porque recuérdense que hay varios pasos que hemos anotado, 1, 2, 3, para que no se confundan. Hagan un resumen ahí donde dice obstáculos a la persecución penal y civil. Entonces, anótenle ahí abajito de donde dice obstáculos a la persecución penal y civil, arribita de donde dice penal, anótenle. 1, cuestión prejudicial. 2, antejuicio. 3, excepciones. La cuestión prejudicial, ¿en qué artículo está, Lee? 291. Ah, ya. Anoten en su código, porque en su código siempre lo van a encontrar. Si ustedes anotan en otro cuadernito, después van a decir esto en dónde iba, ¿verdad? Entonces, ya sea que les quepa en la parte de acá, miren, donde dice obstáculos a la persecución penal, o aquí a un costado, ya sea en el lado derecho o izquierdo, ¿sí? Entonces, obstáculos a la persecución penal, número 1, cuestión prejudicial, 291. Número 2, antejuicio, artículo 293. Número 3, excepciones, artículo 294. ¿Cuáles son los obstáculos a la persecución penal? Luego vamos a ver el resumen, ¿verdad? Es cuestión prejudicial, antejuicio y excepción. Son 3 los obstáculos a la persecución penal. Entonces, el antejuicio, pues como les decía, ¿verdad? Lo tuvieron que haber visto en derecho constitucional, ¿verdad? Y lo van a ver en derecho administrativo, ¿verdad? Que en materia administrativa el antejuicio es una garantía, ¿sí? Una garantía que goza el funcionario público. Mientras que en materia penal, el antejuicio es un obstáculo a la persecución penal. Entonces, esto podría ser pregunta de examen. Fíjense, les podrían decir, miren, hablando del tema de antejuicio, hablamos de los obstáculos a la persecución penal. Ah, sí, cómo no, son estos, estos y estos. Ah, bueno, mire, háblame del antejuicio. Ah, bueno, el antejuicio, y empiezan ustedes a hablar. Mire, pero una cuestión, y no el antejuicio, pues es una garantía. ¿Y por qué usted me dice acá que es un obstáculo a la persecución penal? Entonces la respuesta de ustedes va a ser, como no licenciados, que fíjese que en materia administrativa el antejuicio es una garantía o es aquella investidura que goza un funcionario público para no ser objeto de investigación. Pero en materia penal, pues es un obstáculo a la persecución penal. ¿Sí? Entonces podrían anotarle ahí para recordarse eso arribita de donde dice antejuicio. Podrían anotar en materia administrativa una flechita, garantía. ¿Cómo se llama esta línea? La línea que va así, la paralela, ¿cómo es que se llama? ¿Un guión, Lee? Ajá, o un guión. Yo lo que hice fue ponerle, ajá, exacto.
le anoté, le puse esa liñita, ¿verdad? Y le anoté en materia penal, obstáculo a la persecución penal. Entonces, arribita el antejuicio. En materia administrativa, es una garantía. Y en materia penal, es un obstáculo a la persecución penal. ¿Está? Si no, les vuelvo a repetir. En materia administrativa, el antejuicio es una garantía. ¿Para quién? Para el funcionario público. Y en materia penal, es un obstáculo para la persecución penal. ¿Por qué es un obstáculo para la persecución penal? Bueno, porque necesariamente antes de iniciar una investigación en contra de un funcionario público, se le tiene que quitar esa investidura. De lo contrario, estaríamos cometiendo un delito. ¿Sí? Entonces vemos que pues el antejuicio lo podríamos definir en materia penal como el obstáculo a la persecución penal que consiste en la autorización necesaria para perseguir penalmente a personas que gozan de dicho derecho. ¿Podría repetirlo, licenciada? Claro que sí. Antejuicio es el obstáculo a la persecución penal es el obstáculo a la persecución penal que consiste en la autorización necesaria para perseguir penalmente a las personas que gozan de dicho derecho. Que gozan de dicho derecho, ¿verdad, licenciada? Así es. Muy bien. Bueno, entonces vamos a leer el artículo, ¿sí? El artículo 293 establece, cuando la viabilidad de la persecución penal dependa de un procedimiento previo, el tribunal competente, de oficio o a petición del Ministerio Público, enumeremos. Número 1, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda. Y eso lo subrayan en amarillo. Número 1, solicitará el antejuicio a la autoridad que corresponda. Número 2, con un informe de las razones que justifican el pedido. Número 2, subrayado también en amarillo, con un informe de las razones que justifican el pedido. Y número 3, las actuaciones originales. Número 3, las actuaciones originales. Bueno,
Entonces, punto y seguido, en lo demás se regirá por la Constitución de la República y las leyes especiales. Entonces, acá vamos a ver que se rige por la Constitución Política de la República de Guatemala, donde tenemos el fundamento legal del derecho de antejuicio. ¿Quiénes gozan de ese derecho de antejuicio? En el 206, El 206. Acá tenemos que los magistrados y los jueces también gozan de derecho a antejuicio, pero además de ello, Los diputados, el presidente, el vicepresidente, el Tribunal Supremo Electoral. ¿cuál sería el fundamento legal? alcaldes también, artículo 258. Muy bien. Entonces tenemos el 205, 258. ¿Qué otro artículo? Solo denme un minuto, ¿sí? Bueno, este artículo. El 206, 200, vamos a ver, 206, 258, ajá. ¿Qué otro artículo? ¿161, los diputados? Muy bien, muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, pues este 161 establece respecto a las prerrogativas de los diputados, ¿verdad? Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones, gozarán desde el día que se les declare electos de las siguientes prerrogativas. Número 1, inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Y la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que al lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor, que deberá nombrar para el efecto, se exceptúa el caso flagrante, delito en el que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver que únicamente tiene excepción el delito flagrante, ¿verdad? En caso de flagrancia, pueden detener inmediatamente a la persona que goce de antejuicio. Les digo la persona porque no solo vamos a hablar de diputados, también los jueces tienen ese derecho, ¿sí?
los, eh, los alcaldes, ¿sí? Entonces, hay muchos funcionarios públicos que tienen este derecho de antejuicio. Entonces, nos vamos a referir a las personas que gozan del derecho de antejuicio, ¿sí? Para no estarlos nombrando uno por uno. Entonces, vamos a ver acá. A ese artículo 261, literal A, anótenle así en grande, derecho de antejuicio. Ese es del Código Procesal, licenciado, ¿no? No, mi linda, en la Constitución, artículo 161, constitucional. Gracias. Derecho de juicio, dijo, ¿verdad, licenciada? Por favor, literal A, derecho de antejuicio. Y este artículo, por favor, lo van a concatenar con el artículo 4 de la ley en materia de antejuicio. Ahí ese artículo 161, literal A, ver 4, ley en materia de antejuicio. Otra cosa bien importante que necesito en amarillo, inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿quién conoce entonces el antejuicio de un diputado? ¿Quién conoce el antejuicio de un diputado? ¿El Congreso, Lee? No. ¿No? ¿La CC? La Corte Suprema de Justicia, perdón. Ah, la Corte Suprema de Justicia. Muy bien, acá lo establece, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia. Entonces, vemos, ¿verdad? Que, ¿por qué entonces, por esto que acabamos de ver y de leer acá, ¿por qué creen ustedes que constituye un obstáculo a la persecución penal? Bueno, Y o sea que si los encuentran en flagrancia, sí los pueden agarrar. O sea, sí no los pueden pueden. conducir, de una vez los detienen y se los llevan, ¿sí? Pero es la única excepción. Pero si no, primero, antes de iniciar una investigación en contra de una de las personas que gocen de este pues, derecho, hay que quitarle esa inmunidad, ¿sí? Para poder iniciar una persecución penal o bien una investigación en contra de él, ¿sí? Entonces, por eso es que es un obstáculo a la persecución penal, porque no es nada más, imagínense que venga yo y yo soy, ¿qué les digo yo? Yo estoy a cargo de la investigación de un funcionario, una persona, ¿verdad? Un funcionario público que goza de inmunidad, de derecho ante juicio. Entonces, bueno, yo estoy tras de él porque lo voy a capturar por un delito. Pero antes de capturarlo, pues yo debo haberle pues quitado ese derecho, esa garantía, ese antejuicio, ¿sí? Haberlo separado de ese derecho que él tiene. Si no, entonces yo estaría cayendo en un delito, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, acá en y las leyes especiales, dice, ya vimos que la Constitución nos regula respecto al antejuicio, el artículo 258, 206, 161. Y entonces también establece las leyes especiales. ¿Qué más, El María? presidente también goza de antejuicio. También, Y el vicepresidente también. también. Ah, bueno. Entonces recordemos que en lo que le aplica al presidente, al vicepresidente también. Las leyes especiales. ¿Cuál es esa ley especial? La ley en materia de antejuicio.
Entonces, por favor, necesito que nos vayamos al artículo, acá donde dice solicitará al antejuicio la autoridad que corresponda, nos vamos al artículo 24 ter del Código Procesal Penal. Artículo 200, perdón, artículo 24 ter del Procesal Penal. Último párrafo. ¿Se lo puedo leer? Por favor. Para los casos en que se refiere de autorización estatal para el inicio de la acción penal, el Ministerio Público procederá como se establece en este código para el trámite del antejuicio. Muy bien. Entonces, acá vemos que para esos casos, ¿verdad? En que se requiere la autorización para quitarle este antejuicio, ¿verdad? A la persona, entonces nos vamos a ir a lo que establece este código, ¿verdad? Respecto al trámite del antejuicio. Entonces, para eso nos vamos al 293, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que se solicitará ante la autoridad competente un informe de razón justificada, ¿verdad? El pedido y las actuaciones originales. Luego, entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, acá en este artículo nos están poniendo un escenario. ¿Cuál es ese escenario? Bueno, acá nos están diciendo qué pasa, por ejemplo, si una persona goza es capturada y goza de derecho de antejuicio. Entonces, el 293, vamos a ver. Ajá, acá nos dice, ¿verdad? Que cuando la viabilidad de una persecución penal depende de un procedimiento previo, es decir, no podemos venir a iniciar investigación en contra de esta persona que goza de antejuicio sin antes quitarle, pues, esta inmunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, vengo yo, 431, ahorita se me escapó algo por aquí. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vengo yo e inicio una persecución, ¿sí? O inicio detengo a un funcionario o empleado público que goza de este privilegio de antejuicio sin antes quitarle el antejuicio, yo estaría cometiendo un delito, ¿sí? ¿Cómo se llama ese delito? Infracción de privilegio. ¿En dónde lo encontramos regulado? En el Código Penal, en el artículo 431. Vámonos al Código Penal, por favor. Infracción de privilegio. Infracción de privilegio. El funcionario o empleado público que detenga o procede a un funcionario que goce de antejuicio u otras prerrogativas sin guardar las formalidades establecidas por la ley será sancionado con multa de 50 a 500 quetzales. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a suceder si, por ejemplo, yo fuera un agente de la PNC, detengo a un funcionario público que goza del derecho de antejuicio, entonces yo voy a caer en este delito de infracción de privilegio. Y me pueden multar, ¿verdad? Con 50 a 500 quetzales. ¿Está? Entonces, acá encontramos, ¿verdad? Que antes
de poder capturar a un funcionario público, debemos retirarle ese derecho ante juicio. La única excepción a la regla es el delito flagrante. ¿Sí? Si vemos, o sea, si lo cachamos con las manos en la masa, entonces ahí sí se puede detener y no tenemos necesidad de quitarle esta inmunidad, ¿sí? De primero solicitar que se le retire el derecho de antejuicio, ¿sí? Entonces, por favor, a este artículo 431 le van a anotar, ver artículo 293 del Código Procesal Penal. El Digo, artículo, o sea de que primero se investiga y se le quita el antejuicio y después ya se va a detener directamente. exacto, si de pronto tenemos conocimiento de que un funcionario público pues está cometiendo un hecho delictivo, lo primero que se tiene que hacer es solicitar el antejuicio, en virtud de que se tiene conocimiento de que existe un hecho delictivo que él está cometiendo, ¿sí? Entonces, para poder nosotros investigar a esta persona, lo primero que se tiene que hacer es proceder a quitarle ese derecho ante juicio. Si no, no se puede. ¿Qué es lo que leímos hace un momento en la Constitución? El derecho ante juicio es la inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, ¿sí? Entonces, podemos estar investigando. Mire, fíjese que se recuerdan que todo aquello que constituye delito, el Ministerio Público tiene 20 días para realizar una investigación preliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede acá? En esos 20 días, sí, se ve que se está cometiendo el delito. Entonces se pide que se quite esta inmunidad, ¿para qué? Para que entonces se pueda juzgar. Y si es posible, pues se pueda detener. Si giran orden de aprehensión en contra de él, pues se pueda hacer efectivo. Porque de lo contrario, si yo detengo a una persona, a un empleado público, funcionario, empleado público que goza de este privilegio, entonces yo voy a cometer este delito de infracción de privilegio, ¿sí? Entonces nos vamos aquí en este artículo 431 tenemos que anotarle, ver artículo 293 del Código Procesal Penal, ver 1 y 2 de la ley en materia de antejuicio, artículo 1 y 2 de la ley de materia de antejuicio, y ver el artículo 24 del Código Procesal Penal. ¿Eso en dónde, Liz? En el 431 del Código Penal. Ah. Artículo No. 43, dijo. No. El artículo 431. Ah, sí, ¿Tienen pero su Código Penal? Artículo 431 del Código Penal. Le vamos a anotar. Ver artículo 293 del Código Procesal Penal. ajá. Además, 1 y 2 de la ley en materia de antejuicio. Y ver el artículo 24 del 24 ter del Código Procesal Penal. Gracias. ¿No? ¿Sí? Y entonces, por favor, al artículo 293 les dije, ¿verdad? Que le anotaran ver artículo 24 ter, código de este mismo cuerpo legal, ver el artículo entonces 431 del Código Penal, y para que no se les olvide, anótenle ahí, delito de infracción de privilegio. Delito de infracción de privilegio. ¿Qué artículo dijo primero, Lick? Disculpe. El 24 ter, último párrafo. 24 ter. Luego, el 431 del Código Penal. En el 293.
y luego el 1 y 2 de la ley en materia de antejuicio. Me van a decir ustedes, sí, pero ¿por qué hace un momento nos dijo que anotáramos el artículo 4 en materia de antejuicios en el 161 literal A? Porque va a depender de qué funcionario o empleado público se trata. ¿Sí? Entonces, en el 293 van a tener tres anotaciones. Artículo 24 ter del Código Procesal Penal, artículo 431 del Código Penal. Recordemos que ahí es en el Código Penal es donde se establecen todos los delitos. Y el artículo 1 y 2 de la ley en materia de antejuicio. Cuatrocientos 431, ¿verdad, Lick? Sí, por favor, el Código Penal. ¿Estamos? Si se perdieron, me dicen y yo vuelvo a repetir, por favor. Porque esto es así como un caminito que tenemos que seguir, ¿verdad? Bueno, luego entonces el segundo párrafo establece, ¿verdad?, que contra el titular del privilegio no se podrán realizar actos que impliquen una persecución penal y solo se practicarán los de investigación, cuya pérdida es de temer y los indispensables para fundar la petición. Culminada la investigación esencial, se archivarán las piezas de convicción, salvo que el procedimiento continúe con convicción. Perdón, salvo que el procedimiento continúe con relación a otros imputados que no ostentan el privilegio. Rige esta disposición cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero. ¿Sí? Entonces, acá nos damos cuenta, ¿verdad?, que el artículo 293, pues, establece respecto al antejuicio como obstáculo a la persecución penal. ¿Sí? Entonces, en el artículo 24 del Código Procesal Penal, en el último párrafo, pues vamos a ver que la forma en que o sea, que se debe de retirar, se debe de pedir antes que se retire este antejuicio para poder iniciar una persecución penal en contra del funcionario. ¿Sí? Y en el artículo 431 del Código Penal, pues encontramos, ¿verdad?, al funcionario que está investigando al que tiene el derecho de antejuicio. ¿Sí? Y en el artículo 1 y 2 de la ley en materia de antejuicio, pues ahí vamos a ver cómo se procede a iniciar el trámite del antejuicio. ¿Estamos claros con eso? No se perdieron, sino con mucho gusto lo repito. Licenciada, o sea que en el 24 del último párrafo es como quitar ese antejuicio, ¿sí dijo? Exactamente. Ahí está. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que acá tenemos como un bosquejo, ¿verdad?, como un caminito que nos habla respecto al antejuicio, que establece respecto al antejuicio, ¿sí?
como vimos, inicia en el artículo 293 del Código Procesal Penal y entonces nos va guiando por el artículo 24 del Código Procesal Penal, ¿verdad? Luego el 431, que acá encontramos al funcionario que está investigando, que se está investigando, ¿verdad? Y al que tiene el derecho de antejuicio. Y cómo acá vemos que si de pronto pues yo lo capturo, ¿verdad? O se da la captura de este funcionario, pues entonces la persona estaría cayendo en el delito de infracción de privilegio, ¿sí? Y luego en el artículo 1 y 2 en materia de antejuicio, vamos a ver cómo se procede a iniciar, ¿verdad? Este antejuicio. Luego entonces nuestro tercer obstáculo a la persecución penal son las excepciones. Entonces, por favor, ahí, número 3, en las excepciones. Ese sería nuestro tercer obstáculo a la persecución penal. Entonces, vamos a ver que establece, las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos. Número 1, por incompetencia. Número 2, por falta de acción. Número 3, extinción de la persecución penal. ¿Sí? Y podríamos anotar otro ahí, un numeral cuarto, en el artículo 294, numeral cuarto, o sea, número 4, pueden anotarlo con lapicito, inconstitucionalidad para casos concretos. Inconstitucionalidad para casos concretos. Entonces son 4. Sí. Ajá. Este sería, ese no lo tienen ahí, ¿verdad? Pero este es un cuarto, por eso les digo, anótenlo ahí con lápiz, ¿verdad? Si de pronto el examinador les preguntara, mire, ¿y cuáles son esas excepciones que se pueden interponer? Hay varias, ¿verdad? Entre ellas tenemos la incompetencia, perdón, la falta de acción, extinción de la persecución penal, o la pretensión civil. Ah, bueno, únicamente si él les dice así, es porque les está diciendo existe otra, ¿verdad? Así, claro que sí. También sería el caso de la inconstitucionalidad para casos concretos, según el artículo 116 de la Ley de Amparo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver en la incompetencia, por favor, vamos a ver los artículos 61 y 312. Incompetencia. Vámonos, por favor, al artículo 61. ¿Sí? El artículo 61 del mismo Código Procesal Penal. ¿Sí? Entonces ahí anótenle incompetencia, ver 61,312. Nos vamos al 61. Establece incompetencia. Cuando se trate de un delito de acción pública, firme la declaración de incompetencia, el tribunal remitirá de oficio los antecedentes al que se consideró competente, poniendo a su disposición los detenidos que hubiere, sin perjuicio de los actos urgentes que no admita dilación. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La incompetencia se refiere o es cuando un juzgado no tiene competencia para poder obrar o para conocer. ¿Sí? Entonces, este proceso. Entonces, acá tenemos un conflicto de competencias, ¿verdad? Este conflicto de competencias está establecido en el artículo 59. Ustedes se hacen así, voltean la mirada para
lado izquierdo de su código, ahí vamos a encontrar el artículo 59, ¿verdad? Los conflictos de competencia. Entonces establece que si existiera entre varios tribunales un conflicto sobre competencia, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara respectiva, determinará el tribunal que deba intervenir. Es decir, la Corte Suprema de Justicia resolverá qué tribunal es el que debe intervenir. ¿Qué pasa si dice no? Entonces el expediente se queda ahí. ¿Por qué medio se va a plantear esta incompetencia? Ahí pueden anotarle ustedes ahí en el primer párrafo, despuesito del primer párrafo. La incompetencia se plantea por medio de incidente. La incompetencia se plantea por medio de incidente. Ahora vámonos al artículo 312. Establece, si el Ministerio Público estimare que el juzgamiento del hecho corresponde a otro tribunal, pedirá al juez de primera instancia que así lo declare. La resolución provocará la remisión de las actuaciones al tribunal que se considere competente o su devolución al Ministerio Público según el caso. El pedido de incompetencia no eximirá al Ministerio Público del deber de practicar los actos de investigación que no admitan demora. Entonces acá tenemos pues la incompetencia desde dos puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de la defensa en el artículo 61 y desde el punto de vista del Ministerio Público en el artículo 302. Fíjense que si nos declararan con lugar cualquiera de los dos, sí, ya sea la incompetencia del 61 o del 312, el común denominador aquí va a ser que remiten al juzgado correspondiente, ¿sí? Entonces, acá se va pues declarar que un juzgado es incompetente para conocer y que entonces se le remita a donde corresponde, ¿verdad? Si lo declara con lugar, entonces se queda ahí en ese tribunal el expediente. Luego nos vamos a la segunda excepción que sería la falta de acción. Licenciada, ese artículo 368 y 312 los tendríamos que amarrar también, ¿verdad? El artículo, el 294. El 312 y el 61. Perdón, es que acá están confiesas ustedes. Miren, el artículo de la incompetencia sería el 61 y el 312. 312. ¿Sí? Sí, por favor. Ahí tendrían que anotar en el 312, ver 61 y ver 294, numeral 1. En el 61 anotarle ver 302 y 294, numeral 1. Entonces acá vamos a ver que la falta de acción es aquella carencia de derecho o imposibilidad de procedencia judicial y se puede alegar por falta de capacidad,
falta de personería o prejudicialidad. Si quieren anotar, falta de acción, carencia de derecho. ¿En qué artículo, licenciada? Disculpe. Eso lo podrían anotar en el 296 segundo párrafo, Bueno, donde dice que se declara falta de acción, se archivarán los asuntos. Entonces ustedes pueden anotarle ahí a un costadito, falta de acción, o ahí en donde dice el numeral 2 del 294, falta de acción, carencia de derecho, carencia de derecho, carencia de derecho, o imposibilidad de procedencia judicial. ese sería en el 294. Sí, en el 294, ahí donde dice el numeral 2, falta de acción, carencia de derecho o imposibilidad de procedencia judicial, Muy bien. se puede alegar dos puntos. Se puede alegar dos puntos. Falta de capacidad. ¿Eso en dónde, Lick? Falta de capacidad. Ahí donde dice la falta de acción. Ah, también. Ajá, Yo ajá. le puse carencia de derecho, ¿no? Ajá, es que miren, pues es una carencia de derecho o imposibilidad de procedencia judicial que se puede Ah, alegar. Falta de capacidad, falta de personería o prejudicialidad. Prejudicialidad. Recordemos qué es la acción. ¿Qué es la acción penal? La acción penal va a ser aquella facultad que tiene el Ministerio Público, ¿sí? Cuando hablamos de acción penal pública. Pero ¿qué pasa si hablamos de un delito de acción privada? Acá el Ministerio Público va a tener esa capacidad de investigar siempre y cuando sea a ruego del sindicado o del juzgado, ¿sí? Entonces, si por ejemplo fuera un delito de acción privada y el Ministerio Público viene e interviene, acá se podría interponer cualquiera de estas faltas de acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque carece de ese derecho. Luego tendríamos eh, nos faltó decir cómo serían las excepciones, ¿verdad? Pero primero vamos a finalizar con la extinción de la persecución penal. La extinción de la persecución penal, vamos a ver que en los casos que se dé, ¿verdad? O de la pretensión civil, se declarará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponde. Vamos a ver si está así en este otro código. 296. Sí, en caso de extinción de responsabilidad penal o de la pretensión civil, se decretará el sobreseimiento o se rechazará la demanda según corresponde. ¿Sí? Entonces, esto lo encontramos establecido en el artículo 296, último párrafo. Ahí anótenle extinción de la responsabilidad penal.
Bueno, entonces, vemos que el trámite, ¿verdad? Las excepciones van a ser tramitadas ante el juez de primera instancia, ¿sí? Según lo establece el artículo 294, segundo párrafo. Serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento, ¿sí? Vamos a ver que el juez o tribunal pues podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera la instancia del legitimado a promover, ¿sí? Entonces vamos a ver que el trámite durante el procedimiento preparatorio que establece el 295, vamos a ver que la interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente. Entonces anótenle ustedes ahí una flechita, ¿verdad? Y ver 150 bis. Ver 150 bis. Perdón, licenciado, no le escucho. Ver qué artículo dijo. 150 bis. Ya. ¿En dónde? Perdonen por los cohetes, pero es que hoy fíjense que mañana es el día de San José, entonces están acá en la iglesia en celebración, ¿verdad? Por el día de San José. Empezaron toda la semana, entonces disculpen por los cohetes, por eso es que a veces no me escuchan. Entonces ahí vamos a ver, ¿verdad? Que las excepciones van a ser según lo que establece el artículo 150 bis. En el 294 ponemos 150 bis. Ahorita le digo, vamos a ver, incidente, en el 295. No, ese. Ajá, en el 295, en donde establece que la interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente, sin interrumpir la investigación. Entonces ahí la flechita de incidente, ver 150 bis. Entonces establece que las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Si estas excepciones, quiere decir que si estas excepciones no se interpusieron durante la etapa preparatoria, lo podemos hacer en el procedimiento intermedio. ¿Sí? Y la falta de acción que también la encontramos en el 296, segundo párrafo. Ahí le pueden anotar falta de acción. Bueno, entonces hasta aquí llega nuestro primer examen parcial, ¿sí? Hasta aquí llega el primer examen parcial. Bueno, entonces vamos a ver que teníamos un breve repaso, ¿verdad? De los fines del proceso. ¿Cuáles son esos fines del proceso? ¿Se recuerdan que yo les dije cuáles eran esos fines del proceso? ¿En dónde están establecidos? ¿Recuerdan? Está en el artículo 5, Lic. Muy bien, artículo 5 del Está en el artículo 5. Penal. Así es. Así Artículo es. 5 del Código Procesal Penal. Démosle lectura, por favor. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado, como sujetos procesales, tiene derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento por aplicación del principio de debido proceso debe responder a las legítimas pretensiones de ambos. Muy bien. Así es. Entonces vemos, ¿verdad? Que en el artículo 5, pues tenemos, ¿verdad? Establece
todo lo referente a los fines del proceso. Ahí se recuerdan ustedes que los enumeramos, ¿verdad? Que como número 1, pues le anotamos la averiguación de un hecho señalado como delito o falta, ¿verdad? Las circunstancias en que pudo ser cometido. Número 2, el establecimiento de la posible participación del sindicato. Número 3, el pronunciamiento de la sentencia respectiva. Número 4, la ejecución de la misma. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que están pues enumerados los fines del proceso, ¿verdad? Luego entonces teníamos pues los sujetos y auxiliares procesales, ¿verdad? Que los encontramos regulados, los encontramos regulados en, solo permítame, disculpe. Bueno, luego entonces dijimos los sujetos y auxiliares procesales. Abarca el artículo 37 al 53. Si se dan cuenta, ahorita en el proceso penal, pues debemos ver todo esto, ¿verdad? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el proceso? Entonces tenemos del artículo 37 al 53, que son, pues, la jurisdicción, ¿verdad? Los sujetos y auxiliares del proceso, pues en primer lugar tenemos el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Acá tenemos pues la jurisdicción penal. ¿A quién le corresponde la jurisdicción penal, verdad? El conocimiento de los delitos y las faltas. Entonces vamos a ver que los tribunales pues tienen esa potestad pública, ¿verdad? Con exclusividad. ¿Para qué? Para conocer los procesos penales, decirlos y ejecutar sus resoluciones, ¿sí? Esta es una facultad que también se la da la Constitución en el artículo 203. Vámonos al 203 constitucional. El 203 constitucional establece la independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Como corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán presentar o deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieren para el cumplimiento de las resoluciones, ¿sí? Entonces, esta es una facultad constitucional, ¿sí? Luego tenemos, pues, el otro órgano, tenemos todos los jueces, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver, permítanme, el órgano jurisdiccional. Tenemos acá la competencia, ¿verdad? La competencia, otra cuestión bien importante es la característica de la actividad jurisdiccional. Esto lo encontramos en el artículo 39, ¿verdad? Que la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable, ¿sí? Es irrenunciable e indelegable. Es indelegable porque ningún juez puede delegar a otra persona esa facultad o esa potestad de jurisdicción que ha sido delegada en él, ¿sí? Entonces tenemos la competencia. ¿Qué manda? Es una característica de qué dijo licenciada, perdone. De la actividad jurisdiccional. Muy bien. Lo podrían anotar ahí como epígrafe, características de la actividad jurisdiccional. Es el artículo 39. 39, exacto. Entonces en amarillo, es irrenunciable e indelegable. Es irrenunciable. Según el artículo 13, ¿verdad? Los tribunales no pueden renunciar al ejercicio de su función, ¿sí? Sino en los casos de ley, ¿verdad? Pues los interesados no pueden recurrir a tribunal distinto del reputado legalmente competente, ¿sí? Entonces, es irrenunciable según el artículo 3 del Código Procesal Penal y es indelegable, ¿por qué? Porque ningún juez puede delegar a otra persona
la potestad de justicia, o perdón, de jurisdicción que a él ha sido delegada. Tenemos pues la competencia, ¿verdad? Que la competencia penal es improrrogable, ¿sí? Que la sentencia del tribunal con competencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente, porque la causa pues perezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves. La prelación, ¿verdad? Acá esta figura es cuando una persona pues se le imputare 2 o más delitos, cuyo conocimiento corresponde a distintos tribunales. Los procedimientos respectivos entonces van a ser tramitados simultáneamente y se sentenciarán en lo posible sin atender a ningún orden de prelación. Tenemos también las reglas de prelación, que estas están establecidas en el artículo 41, tercer párrafo. Las reglas de prelación sería, debe ser entre tribunales de igual jerarquía. Cuando no sea posible la tramitación simultánea, tendrán prelación el juzgado, el que juzgare el delito más grave, ¿sí? Esa es la segunda regla. La primera regla sería que debe ser entre tribunales de igual jerarquía. La segunda, el delito juzgará el que tenga el delito más grave. Y la tercera, la más antigua. ¿En qué artículo está, Ali? En el artículo 41, último párrafo. Ahí le anotan como epígrafe, no sé si ya les había dicho, reglas de prelación. Reglas de prelación. Sí. ¿Qué es eso, Lynn? Disculpe. Esto es cuando a una persona se le imputan 2 o más delitos, ¿sí? Entonces, conocen diferentes tribunales, es decir, conocen 2 tribunales distintos. Entonces, los procedimientos se los van a llevar, pues, tramitados simultáneamente. ¿Sí? Y se sentenciará en lo posible sin atender ningún orden de prelación, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuáles son las reglas de la prelación, las encontramos en el último párrafo del artículo 41. Entonces vamos a ver que tiene que ser entre tribunales de igual jerarquía. Esa es la primera regla, ¿verdad? Entonces, cuando esto no sea posible, ¿verdad? Entonces va a ser simultánea la tramitación. Y entonces la regla número 2 sería que tendrá prelación el que juzgue el delito más grave. Y la tercera regla sería que juzga se va a juzgar el delito que sea más antiguo. Esas están en ese párrafo, las 3, ¿verdad? Ajá, en el último párrafo del artículo 41. Bueno, después tenemos los jueces, ¿verdad? Juez de paz penal, los tribunales competentes, ¿verdad? La competencia que tienen está en materia penal, el artículo 43 establece esto. Los jueces de paz penal, ¿verdad? Tendrán las atribuciones que establece el artículo 44. Los jueces de paz vamos a ver porque aquí no sé cómo estamos, 44. Juez de paz penal, ajá, el jueces de paz móvil, el 44T, jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente, el Ministerio Público, los jueces de primera instancia, los jueces y tribunales de sentencia, la Corte Suprema de Justicia, los jueces de ejecución, la distribución y la competencia por delitos cometidos en el extranjero, ¿sí? Esto sería respecto a los sujetos y auxiliares procesales. Luego tenemos los impedimentos, excusas y recusaciones. Esto va del artículo 62 al 69. El 62, acá vamos a ver, ¿verdad? Que son los motivos, ¿verdad? Es la causa del impedimento. La excusa es la recusación
de los jueces son establecidas por la ley del organismo judicial. Entonces, el juez, por ejemplo, una excusa, acá el juez, comprendido en alguno de los motivos que indica la ley, pues deberá inhibirse inmediatamente y apartarse del conocimiento y la decisión del proceso. La recusación, vamos a ver que el Ministerio Público, eh, las partes o sus representantes, así como los defensores, podrán recusar a un juez cuando exista uno de los motivos indicados por la ley. En forma y tiempo, esta recusación se interpondrá por escrito, indicando los motivos en que se funden los elementos de prueba pertinentes y se resolverá ya sea durante el procedimiento preparatorio antes de su conclusión, en el procedimiento intermedio en el plazo previsto por 6 días, en el juicio también en el plazo previsto de 6 días y en los recursos, al reducir los mencionados, los miembros del tribunal, pues, alcanzados por la recusación. ¿Sí? Luego tenemos, vamos a ver el 61 al 69, los efectos sobre el procedimiento, la competencia y el trámite, efectos sobre los actos, el personal del tribunal y los colaboradores. ¿Sí? Luego tenemos el imputado, ¿verdad? ¿Quién es el imputado? Pues ya lo denominamos, ¿verdad? Que se denomina sindicado, imputado, procesado, acusado, a toda persona a quien se señale haber cometido un hecho delictuoso, ¿verdad? Y condenado a aquel sobre quien ya haya recaído una sentencia condenatoria firme. Por ejemplo, don Juan Pérez iba conduciendo su vehículo a la altura de la calzada San Juan, entre la 37 Avenida de la zona 4 de Misco, cuando un peatón se cruza la calle, habiendo pasarela al pie de la pasarela, él se cruza la calle y don Juan Pérez pues lo atropella, ¿sí? Él iba pues preciso, ¿verdad? Lo atropella y a consecuencia de eso pues le da muerte a esta persona. Entonces pues a don Juan Pérez lo condenaron, ¿verdad? Le siguieron un proceso y pues lo condenan, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede acá con esto? Lo declara culpable el juez, entonces a él va a ser el condenado, ¿sí? A quien a quien haya recaído esta sentencia condenatoria. Lo condeno a tantos años de prisión por el delito de homicidio, ¿sí? Y el sindicado pues va a ser a toda persona que se le señale como haber cometido un hecho delictuoso, ¿sí? Los derechos que tiene, ¿verdad? El imputado, que los encontramos en el artículo 71, la identificación, lo que hablábamos, ¿verdad? Que cuando se hace una denuncia, ¿verdad? La identificación será identificado por su nombre, datos personales, ¿verdad? Señas particulares, ¿sí? ¿Se recuerdan cuando hablamos de la denuncia, ¿verdad? Bueno, se tiene que ver, tratar la manera de identificar al imputado, ¿sí? Los registros de detenciones, se tendrá que ver si constan registros, si él ya ha estado detenido alguna vez, ¿sí? La consulta pública, el domicilio, ¿verdad? El imputado, si no estuviera sujeto a prisión provisional, pues deberá señalar pues, su lugar de residencia, ¿verdad? Y fijar un lugar para recibir citación. La incapacidad. Hablamos que si se trata de un trastorno mental, ¿verdad? Del imputado, provocará la suspensión de la persecución penal hasta que desaparezca esa incapacidad, ¿sí? Un trastorno mental que podría ser pues, algún estado en el que se encuentra también. Luego vamos a ver del 70 al 106, la declaración del sindicado, ¿verdad? Recordemos que tenemos que ponerlo, lo tienen que poner, la Policía Nacional Civil lo tiene que poner a disposición de las autoridades, ¿verdad? Para escuchar su declaración. El desarrollo de la audiencia se desarrollará de conformidad con lo siguiente, que lo establece el 82. El juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado, es decir, que le dé una versión de los hechos, ¿verdad? Con todas las circunstancias de tiempo, modo, lugar, ¿verdad? Su calificación jurídica provisional. Si el sindicado acepta declarar, pues lo hará. Si no, no tiene esta cuestión de poder declarar, ¿verdad? Él se puede abstener de su declaración. Después de declarar, el sindicado pues será sometido a un interrogatorio legal y fiscal del defensor. El juez le va a conceder la palabra al fiscal y al defensor, ¿para qué? Para que muestren y argumenten
sobre la posibilidad de ligarlo a proceso, debiendo resolver en forma inmediata. Entonces el juez va a conceder nuevamente la palabra al fiscal y al defensor para que demuestren y argumenten, ¿verdad?, sobre la necesidad de las medidas de coerción, debiendo el juez resolver en forma inmediata. Luego el fiscal y el defensor se pronunciarán sobre el plazo razonable para la investigación, ¿verdad? Que hablamos de la presentación del acto conclusivo y el día y hora para la audiencia intermedia, la cual pues deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. A partir de esa fecha entonces se fija para el acto conclusivo, ¿verdad? Una vez presentado este acto conclusivo, pues se entregará copia del mismo a las partes que lo soliciten y se dejará a disposición del juez las actuaciones y los medios de investigación para que puedan examinarlos hasta la fecha fijada para audiencia. Luego, pues el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal, ¿verdad? Y cada uno de sus intervenciones. Los métodos prohibidos para la declaración, ¿verdad? Aquellos métodos que se basen en la tortura no son legales. El interrogatorio, la oportunidad y autoridad competente, las facultades policiales, las declaraciones, ¿verdad? También tenemos dentro de esto, pues, la asistencia técnica, ¿verdad? Que tiene el derecho a un defensor, ¿verdad? Esto va de la mano con el artículo constitucional, ¿verdad? Donde está regulado el procedimiento de una detención legal, ¿sí? Que si no mal recuerdo está establecido en los primeros artículos del 6 al 9, si no estoy mal, ¿verdad? Vamos a corroborar, sí, artículo 6 al artículo 9. Están los pasos para una detención legal. Y que recordemos que si se omite uno de estos pasos, entonces ya constituye una detención ilegal. También el número de defensores que puede tener, la sustitución, puede sustituir defensor, sí. El nombramiento en caso de urgencia, el nombramiento posterior, la independencia, las facultades. Tenemos al acusador y los órganos auxiliares, ¿verdad? En este caso tenemos al Ministerio Público, que el ejercicio de la acción penal, hace un momento lo dijimos, le corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar de la Administración de Justicia, conforme a lo que dispone este código, ¿verdad? Y tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional Civil en su función investigativa dentro del proceso penal. El 107 bis establece respecto a los auxiliares fiscales, ¿verdad? Los auxiliares fiscales que sean abogados pueden intervenir en todas las instancias del proceso penal sin restricción alguna y sin acompañamiento del agente fiscal. Luego vamos a ver 106. Ministerio Público. Este va del 107 al 111 y la Policía Nacional Civil, la Policía del 112 al 115. Luego el querellante adhesivo, vamos a ver que en los delitos de acción pública, ¿verdad? Que el querellante es el sujeto procesal que tiene por objeto coadyuvar o ayudar en la investigación del Ministerio Público, ¿verdad? Que es la facultad que le otorga la persona que se considera agraviada, ¿sí? Entonces, el querellante, vemos la figura del querellante adhesivo que está establecida en el artículo 116, el agraviado, ¿verdad? Que está establecida en el artículo 117. Acá tenemos a la víctima, ¿verdad? ¿Quién va a ser la víctima? ¿A quién consideramos víctima? Entonces se va a entender por víctima a las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones o omisiones que violen la legislación penal, y se incluye además en su caso al cónyuge, los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa o de la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito, y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización. Por ejemplo, si yo veo que a una persona pues le están robando o le están pegando y yo pues también ayudo, ¿verdad? Entonces yo también voy a ser considerada víctima. ¿Por qué? Porque yo la estoy asistiendo, ¿sí? Para tratar de sacarla de ese peligro.
También los representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma, los socios respecto a los cometidos a quienes dirijan, a las asociaciones en los delitos que afecten los intereses colectivos o difusos. El agraviado establece también, aun cuando no se haya constituido como querellante adhesivo, de conformidad con el presente código, tiene el derecho a ser informado sobre los derechos que le asiste el procedimiento penal. Eso lo encontramos en el 117. Recibir asistencia médica, psicológica o cualquier otra que tenga por objeto pues reducir las secuelas del hecho delictivo. Asimismo, que el Ministerio Público escuche su opinión en el procedimiento, fundamentalmente antes de las decisiones definitivas o de las provisionales. También tiene el derecho a ser informado conveniente y oportunamente pues las decisiones fiscales y judiciales e invitado a las audiencias en las que su opinión puede ser vertida. También recibir el resarcimiento y o reparación de los daños recibidos. A recibir protección cuando su integridad física corre peligro como consecuencia de la persecución penal en contra del sindicado. A que exista mecanismo que disminuya riesgos de victimización secundaria durante el proceso penal. Acá se refiere a recibir protección cuando su integridad física corra peligro. Por ejemplo, yo ayudé a esta persona, a esta víctima, yo también soy víctima y a mí me amenazan por haber ayudado a la víctima, ¿sí? Entonces, mi vida corre peligro. Entonces, ahí tengo yo, pues, estos derechos, ¿verdad? Que, aunque no me constituya como querellante adhesivo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se debe solicitar, verdad? ¿Cuándo es la oportunidad en que se puede, en que se da la solicitud del acusador a decir? Entonces, esta deberá efectuarse siempre antes de que el Ministerio Público requiera la apertura a juicio o el sobreseimiento durante la audiencia programada para este efecto, ¿verdad? Vencida esta oportunidad, el juez la va a rechazar, ¿sí? No se podrá hacer de nuevo. Luego tenemos, vamos a ver, el agraviado, los actos y resoluciones judiciales del 177 al 180. Vamos a ver, del 177 al 180. Los actos y resoluciones judiciales. Acá tenemos, pues esto es muy importante, ¿verdad? El poder coercitivo. Pues en el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer de todas las medidas necesarias para el cumplimiento de los actos que ordena, ¿sí? Entonces, si por ejemplo hay alguna cuestión dentro de la audiencia, ¿verdad? Alguna inconformidad y de pronto pues los que están como acompañantes, ¿verdad? O que quieren pues ver el proceso, ¿verdad? Empiezan a hacer relajo o cualquier cosa, pues entonces el tribunal, el juez puede llamar, ¿verdad? A la policía para que por favor lo saquen de ahí, ¿verdad? El plazo, los autos y sentencias que sucedan a un debate oral serán deliberados, votados y dictados inmediatamente después de cerrar la audiencia, ¿sí? En los procedimientos escritos, las resoluciones serán dictadas en el plazo fijado por la ley del organismo. Acá tenemos que ver, permítanme, respecto a las resoluciones, ¿cómo es que se dictan? Entonces, ¿recuerdan ustedes los actos? Esto ya lo vieron ustedes. Los autos, los decretos, autos y sentencias. A eso es a lo que se refiere, ¿sí? Entonces, en el procedimiento escrito, las resoluciones serán dictadas en el plazo fijado por la ley. Entonces, establece que el artículo 142 de la ley del organismo judicial, que las providencias o decretos deben dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días y las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. Y esta se verificará, es decir, la vista va a ser dictada dentro de los 15 días después de que termine, perdón, la tramitación del asunto, ¿sí? Entonces, ahí a ese artículo 178, segundo párrafo, le pueden anotar, ver 142, LOJ, L-O-J, L-O-J, ley del organismo judicial. ¿Sí? Luego tenemos
Vamos a ver. La queja, ¿verdad? Que vencido el plazo para dictar una resolución, el interesado podrá quejarse ante el tribunal inmediato superior, el cual, previo al informe del denunciado, resolverá lo que corresponde, ¿verdad? En su caso, emplazará al juez o tribunal para que dicte una resolución sin perjuicio de las demás responsabilidades. Es decir, cuando no dictan las resoluciones respecto al plazo, no lo hacen, no respetan esos plazos, entonces pues nos podemos quejar, ¿verdad? La rectificación, dentro de 3 días siguientes de dictar una resolución, el tribunal podrá rectificar de oficio cualquier error u omisión material, siempre que no implique una modificación esencial, ¿sí? De pronto resolvieron algo que tenía que resolverse, ¿verdad? Entonces, ellos dentro del tercer día siguiente a que hayan dictado esa resolución, la pueden rectificar. ¿Qué manda Jennifer? No, Lick, se me pasó. Es que por rato me conecto y me desconecto porque no tengo mucha señal. Ok, no tenga pena. Y entonces hasta ahí sería eso sería el material, ¿verdad? Para el examen parcial, más lo que vimos del proceso penal, ¿sí? Las clases que hemos visto hasta el día de hoy. Nick, disculpe, ¿cómo es su examen? Porque fíjese que nosotros como no la conocemos, usted es nueva, entonces tenemos un poquito de miedo o tenemos un poquito de nervios porque no sabemos cómo es su examen. Pregunta directa, ¿sí? Realizo los exámenes en EDUS, ¿sí? Entonces, pues les voy a agregar ahí unas preguntas directas, ¿sí? Les voy a pedir pues también que me fundamenten algunas respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué ejemplo les doy? Podría preguntarles, cite el fundamento legal, pero ustedes saben que si yo les hablo de un fundamento legal y son 3 artículos de distintas leyes, ustedes me tienen que anotar esos 3 artículos, ¿sí? Y con el nombre de la ley. Por ejemplo, fundamento legal del antejuicio. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Son varios, en los artículos 1 y 2 de la Ley Especial en materia de antejuicio. Ujú. El artículo... ¿qué otra? 206 de la Constitución Política. Ajá. ¿Qué otro? 24 ter del Código Procesal Penal y el No, 293 del Código ese Procesal. no. ¿No? Ese no. No, el 24 ter no, porque ese solo nos está diciendo que antes de iniciar un proceso en contra de alguien hay que quitarle esa inmunidad. Pero en realidad los artículos que establecen respecto al antejuicio, encontramos el 258, 206, 161 constitucional y también el 1 y el 2 de la ley de antejuicio, en materia de antejuicio. Entonces, esa sería la respuesta correcta, ¿sí? Si les pregunto yo, el fundamento legal, por ejemplo, del imputado, ¿cuál sería el fundamento legal? Ahorita lo acabamos de ver. Artículo 70, Muy bien, ¿sí? Entonces, del Código Procesal Penal. el Código Procesal Penal. Entonces, para que no les abarque mucho espacio, CPP, C.P.P. Código Procesal Penal. ¿Está? Abreviamos la Constitución, CPRG, Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Sí? Para efectos de tiempo para ustedes y de espacio. ¿Estamos? Y de pronto, pues preguntas directas, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines del proceso? Entonces, ustedes tienen que anotarme los fines del proceso. Podría ser que también les dé algunas preguntas de falso y verdadero, ¿verdad? O también de respuesta múltiple.
Entonces ustedes estudien esto que vimos, ¿sí? Hasta lo que vimos el día de hoy, lo que les señalé, ¿verdad? Porque esto es muy importante que lo sepan. Ahorita, durante el transcurso del proceso penal, ustedes van a decir, ay, sí, de veras que sí es importantísimo saber, ¿verdad? Y no sé si tienen alguna duda. Procedo al tema de la asistencia. ¿Cuánto va a durar, Lick, el examen? 1 hora. 1 hora. No nos vamos a conectar a la clase, ¿verdad, Lick? Claro que se tienen que conectar y con cámara encendida. O sea que la hora va a ser con la cámara encendida. Exactamente. Iniciamos a las 7 de la noche y finalizamos a las 8. ¿Sí? Entonces, Jennifer Aquino. Presente, Lick. Gracias. Kevin Arevalo. Presente, Lick. Gracias. Oscar Augusto Wood. Oscar, no. Alfredo Cucul. Silvia Verónica Marroquín. Presente, licenciada. Gracias. Magdalena Orellana. Presente, licenciada. Gracias. Irma Rosalía Reyes. Presente, Lick. Gracias. Jocelyn Ruiz Presente, licenciada. y María Alejandra Turs. Presente, Lick. Bueno, Licenciada, vamos a tener otro trabajo. fíjese que eso estoy viendo, hombre, pero miren, vamos a hacer algo. Porque no se, créanme que ahorita, ay, estoy así como que tupida. Vamos a hacer algo. En lugar del trabajo, les voy a poner ahí una sección, sería el examen sobre 25 puntos, ¿sí? Entonces les voy a anotar ahí una sección en donde, de fundamentos legales, ¿sí? Al menos unas 7 preguntas de fundamentos legales para que ustedes, pues, pueden usar su código, por supuesto, ¿verdad? Y si ustedes tienen sus anotaciones ahí sí que rapidito lo van a encontrar. Y la cuestión es que tengan su manejo de leyes, que no estén, así como se escuchó hace rato, que hasta usaron su dedito ahí con la saliva, ¿verdad? No, sino que ustedes, esto lo dijo y esto lo leí acá. Abren y fundamento legal del imputado, artículo 70. Fundamento legal del antejuicio, derecho de antejuicio, artículo 258, 206, 161 constitucional. Eso ya sé que está en la Constitución. ¿Sí? ¿Cuál es el fundamento legal de la detención, de una detención legal? Constitucionalmente hablando. Hoy se los dije, ¿verdad? Que va del artículo 6 al artículo 9 constitucional. Entonces, así, miren, preguntas así ¿cómo se llama? De fáciles, para compensar esos 5 puntos de zona que no les dicen. Entonces, unos 7 o 8 o 9 preguntas de fundamentos legales, ¿sí? Entonces, solo es que ustedes lean bien, no se atengan y van a ver que no va a ser cosa del otro mundo el examen, ¿sí? Licenciada, yo le quiero sugerir algo, si usted me lo permite. ¿Por qué no esos fundamentos nos lo deja como un trabajo? Por ejemplo, nos pone ahí ¿cómo se llama? El fundamento de la competencia, porque así repasamos, licenciada. Pero si no lo va a preguntar ahí en el examen, Dios mío, yo me voy a perder mucho. En cambio, si Pues por eso fue que lo vimos hoy, todavía se hizo un breve repaso, ¿sí? Entonces, van a ver que no. La cuestión es de que ustedes lo lean. ¿Saben qué? Hagan esto. Si su código penal no tiene estas pestañitas, ¿las ven ahí? Pónganle, anótenle, péguenle ahí las pestañitas, ¿sí? Entonces, así van a estar mucho más rápido. El Ministerio Público está en el 207. El imputado está en el 70. Pero pongan esas pestañitas, eso es, son chivos que son permitidos, ¿sí? Y también eso les va a ayudar a ustedes a que, miren, si uno no los presiona un poquito, ustedes no van a tener qué habilidad que tienen que tener para el manejo de leyes, ¿sí? Lo podría hacer, pero fíjense que no les va a servir de nada. Entonces aquí en el examen donde ustedes se van a presionar un poquito, pero no creo que sea presión, porque al menos yo no sentía presión,
cuando me decían, puede sacar su código, ¡ay, gracias! Y yo ya sabía dónde estaba y escribía, pues. Pero todo es que uno lea. Si uno no lee, ahí sí, miren, ay, pero no, los nervios déjenlos a un lado. Si de pronto hay necesidad de tener más tiempo para el examen, lo damos, ¿sí? Así que no se preocupen. Tal vez es posible, licenciada, que nos dé un poquito más de tiempo, por favor. Sí, claro que sí. Ustedes no se preocupen. Aquí podemos negociar de todo. Linda. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Si no, pues nos vemos la próxima semana. Ahí está, licenciada. Muchísimas gracias por este repaso. Nos ayudó un montón. Bueno, pues chicos, entonces los veo primero Dios la próxima semana y les deseo un excelente fin de semana y una bendecida semana. ¿Sí? Igualmente, Gracias, Lick. Gracias, Buenas noches. feliz noche, gusto de verlo. Gracias.